Bueno, muchas gracias, presidente. He escuchado atentamente cada una de las opiniones de los senadores y, sin lugar a duda, la decisión de la integración y la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tema que tiene que ser acordado con una gran mayoría. Por eso también está puesto en la Constitución Nacional que, por ejemplo, para elegir un miembro del tribunal se necesitan los 2/3. Entonces, cuando hablamos, obviamente, que hay un espacio político que quiere ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, es necesario el consenso, es necesario escuchar todas las voces. Usted dijo, presidente, que acá ese es el primer debate que estamos haciendo y que van a venir más. Porque si no escuchamos todas las voces y no ponemos el verdadero consenso, permítanme dudar que acá hay otro interés que no es simplemente querer tener una Corte eficiente. Déjenme dudar y déjenme pensar que acá lo que se quiere es avanzar sobre la independencia del Poder Judicial, si no logramos un consenso entre todos. Y aumentar el miembro de la Corte en un contexto social, político que estamos viviendo, es dejar de lado donde estamos viviendo. Entonces, creo que es necesario poner sobre valor esta temática. Venimos de una sesión donde hablamos del Consejo de la Magistratura, donde la mayoría de la gente no nos pregunta por el Consejo de la Magistratura, es un tema importante, no nos pregunta. Se ha vulnerado el derecho de la minoría, porque se ha vulnerado, y ahora, en pocos días, estamos tratando este tema que no tengo ninguna duda que los autores de estos proyectos tienen muy buena voluntad, o tal vez están totalmente convencidos de cuáles son los argumentos para sumar estos números, que no importa el número si son 5, 7, 9 o 20, como decía el senador Rodríguez. Creo que tienen buena voluntad, pero no hay que perder el contexto que estamos viviendo, un contexto realmente muy delicado en lo social. Entonces, si vamos a también tratar este tema, tratemos también otros temas, porque ¿saben qué? ¿Qué está diciendo la ciudadanía a nosotros? Otra vez el Senado de la Nación está tratando temas que solamente le interesan a los políticos. Otra vez el Senado de la Nación está tratando solamente temas que le interesan al poder político. Y tendríamos que poner en agenda muchos temas que, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández los puso en extraordinarias y que hasta el día de hoy tampoco lo tratamos. Hoy solamente estamos con una agenda judicial, cuando hay muchísimos más temas que ver. Y además son muy interesantes, leí los argumentos de la ex senadora Cristina Fernández de Kirchner cuando argumentó por qué tenían que ser 5 miembros, no lo voy a leer ahora por razones de tiempo, pero por qué ella argumentaba en ese momento que era necesario que haya 5 y no más, porque obviamente eso iba en contra de la eficiencia del Poder Judicial. Además, tengo que recordar, hay proyectos que hablan sobre dividir en salas, que obviamente no es compatible con el diseño constitucional, como lo dice también la ex senadora. Yo quiero, presidente, con mucho respeto, que estamos con una crónica de una pérdida de tiempo anunciada, porque tal vez el oficialismo logre sacar esta ley con 37, tal vez lo puedan hacer, pero no es el consenso mayoritario que necesita este tipo de ley. Pero no va a haber 2/3 para integrar los miembros, porque como dijeron acá, hay una vacante y sin embargo todavía el Poder Ejecutivo Nacional no ha enviado quién sería la reemplazante de ese miembro que falta. Entonces, creo, presidente, que modificar de antemano este tema sin tener los consensos suficientes es ir sobre saco roto. No voy a hablar, obviamente, que estoy a favor de la paridad de género, pero sí hago una reflexión sobre cuando se habla de regionalización o federalización, que tampoco está puesto como exigencia en ningún texto constitucional. Pero quiero dar un ejemplo de lo que está pasando. Hablan de la región norte. Imagínense que tenemos que elegir uno del norte y quiero contarles, el presidente de la Corte Suprema de la Justicia de Tucumán tiene un promedio 3, aplazado. Y hoy es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Imagínense que vengan un representante del norte, ¿no? Y que consiga. ¿De qué corte estamos hablando? Si queremos
los mejores académicos, los mejores catedráticos, los mejores representantes en la Corte. Y como dice el doctor Barrilli, que lo escuché, ¿no?, que es la Corte, como usted dice, tiene descrédito. Senador, con mucho respeto le diría que no solamente la Corte, todo el Poder Judicial tiene descrédito, todo. Los jueces, los fiscales, todos. Pregúntele a cualquiera, ¿qué piensa del Poder Judicial? Tiene mala imagen todo. Entonces, creo que si en verdad tenemos la responsabilidad y la vocación de tener que hablar del Poder Judicial, lo hagamos de manera íntegra, pero consensos. Porque nosotros, desde la oposición, venimos a aportar, pero lamentablemente no se nos escucha. Lamentablemente no se escucha. Y tenemos muchas, pero muchas cosas para aportar. Por eso creo que también es necesario que pongamos sobre el tapete por qué todavía no se cubren las vacantes que hay en el país, que son cerca de 250. Deberíamos también empezar a planear ese tema. Yo lo que creo, presidente, ya para terminar, en este contexto muy delicado, muy grave que estamos viviendo, con un gobierno quebrado, no podemos dejar que una institución como es esta casa, el Senado de la Nación, se quede solamente con una visión de querer aumentar los miembros de la Corte sin poner en el tapete el resto que significa para que tengamos un poder judicial eficiente. Mire, presidente, yo no quiero que haya después aquellos que critican la política siendo políticos, diciendo que nosotros solamente estamos acá porque buscamos protección con jueces amigos. Yo no me identifico con esa clase de política. Vengo desde hace mucho tiempo militando en la política y creo que a través de la política y de las instituciones vamos a sacar todo adelante. Así que me parece que este tema es inoportuno por el momento que estamos viviendo. Y si bien es cierto, vamos a seguir tratando este tema, pongamos en el tapete el resto de los temas que le interesan a la sociedad. El resto de los temas le interesan la economía, que depende del gobierno nacional. ¿Cómo se frena la inflación? Dijeron que iban a dar una guerra contra la inflación y eso no se da. ¿Cuándo vamos a hablar de la pobreza, de la educación? ¿Cuándo vamos a hablar de la educación? De cada 100 niños que empiezan, 16 terminan la secundaria. Pongámoslos como agenda pública y nosotros tenemos mucho para aportar. También el tema de la justicia. Entonces, para terminar, me gustaría que además de la agenda judicial que desde el oficialismo se pregona, pongamos también en este Senado la agenda que hoy nos está pidiendo la gente. Por eso vuelvo a reiterar que para mí no importa el número, me parece absolutamente inoportuno y fuera de contexto estos tipos de proyectos que lo digo con mucho respeto hacia aquellos que son autores y que seguramente tienen la buena voluntad de poder aportar al país. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Rodas. Señor presidente, la verdad que en primera instancia el revisionismo histórico del senador Rodríguez Sá, de primera, un lujo. ¿Por qué? Porque realmente nos llena de esa sabiduría que permite que podamos clarificarnos lo que todos íntimamente siempre manifestamos y hablamos, el centralismo y el federalismo. Hoy, en el siglo XXI, sigue vigente esa misma posición. Por eso justamente que no están hechos los cambios de fondo que necesita este país. Bien lo ha detallado él, espectacularmente, los números poblacionales, de integración, los números que hoy en día se van cambiando porque realmente este país ha avanzado poblacionalmente, como también, lamentablemente, la estructura en sí de todo el servicio de justicia necesita una reestructuración. En eso comparto plenamente los proyectos, por ejemplo, esbozado por la senadora Vega, el del senador Beletinec, porque realmente tiene una mirada también, como todos decimos, federal,
pluralidad de voces, ejemplos, ¿me entendés? Que siempre nosotros, o principalmente algunos integrantes del circuito de la política, miran hacia el norte como un ejemplo desde el punto de vista democrático, institucional, constitucional, y queda reflejado que tener una buena cantidad no significa que vaya en contra de lo que realmente hoy pueda ser una agenda oportuna o inoportuna. Lo que sí yo entiendo que hay un gran desafío de la política, hay un gran desafío de lo que estamos dentro de esta casa, de tomar las cuestiones de fondo que nunca se resolvieron y que hay que hacerlo, porque no hacerlo significa darle nuevamente la razón a los que manifiestan, por ejemplo, que en este Senado usamos silletas para dormir, que en este Senado nadie se va a morir por trabajar. Y a mí como senador, que para mí es el orgullo más grande que tengo en mi vida personal, política, representando mi provincia, me hace decir que no estoy de acuerdo en esas expresiones. Porque también veo, y me acuerdo, y muchos de los que están acá lo han visto, al senador Menem acercándose con un espíritu democrático a ocupar su banca, acompañada por su hija, acompañada por sus colaboradores. También lo hemos visto, ¿me entendés? Yo principalmente mirándolo de punta a punta al senador Reutemann, con problemas de salud, dirigiéndose a su banca y estando el tiempo necesario y levantándose también, como normalmente lo hacemos todos los que integramos el Congreso. Yo quisiera ver, y que alguien me diga, si es que alguno haya comenzado y haya terminado sin levantarse alguna vez de su banca, que por cuestiones organizativas, fisiológicas, o por cuestiones, ¿me entendés?, que siempre ameritan su tratamiento, hacen de que uno tenga que moverse. Como también lo hemos visto hace muy poco, que nos ha conmovido a todos, a pesar de las diferencias ideológicas que podamos tener, lo que fue ese acto de grandeza que siempre ha tenido el senador Bullrich para venir y tratar de cumplir con su trabajo, y que realmente a nosotros nos llenó de emoción, o todos no nos acordamos y éramos capaces de irnos hasta la banca de él y abrazarlo y decirle, es más, el gobierno de la provincia del Chaco, por pedido mío al señor gobernador, en mi ciudad le puso el nombre del jardín de infante del Balastro 2, el nombre del senador Esteban Bullrich, entendiendo su esfuerzo y su entrega para honrar ese compromiso de ser senador. Por lo consiguiente, podemos coincidir o no coincidir. Y el gran desafío, porque la política es el arte de lo posible. Si la política, señor presidente, no resuelve con su mayoría agravada, con sus 2/3, todo lo que está pendiente, la aprobación de 250 lugares, lo que está pendiente, la elevación del Ejecutivo para cubrir el cargo de un integrante de la Corte Suprema, si no somos capaces de ponernos de acuerdo entre todas las fracciones políticas, evitando justamente que lleguen personas que no están idóneamente preparadas ni calificadas, quiere decir que la política fracasa en este país y terminamos dándole la razón a los agogueros que vienen constantemente tratando de que este país deje de ser lo suficientemente democrático como para que pueda restaurar y pueda remediar los errores cometidos. Me llamó la atención, debo reconocerlo, pero después analizando y viendo las demoras de distintos fallos, me quiero convencer, porque quiero ser un hombre de buena voluntad,
que la Corte se demora justamente porque le falta infraestructura, porque le falta más gente, porque tiene en sus manos para resolver y no puede resolver estas cuestiones. E indudablemente una cuestión bien que lo detalló el senador, es inviable firmar tanta cantidad de fallos humanamente. Por eso, el aporte que va a hacer el Congreso, el aporte y esta posibilidad, porque cuando hay crisis, llamémoslo así, es la oportunidad que tenemos para poder remediar esas situaciones. Entonces yo veo con mucho optimismo, porque ¿saben qué? Si nosotros no tenemos fe, lo que estamos aquí dentro del Congreso Nacional Argentina, ¿qué le podemos pedir al pueblo argentino? Que tiene que lidiar con un montón de malas praxis, de prueba y error, que no viene al caso poder detallar, pero que realmente el que termina todos los días llevando adelante ese carro, porque no tiene otra alternativa, está en nosotros. Ahora, si no somos lo suficientemente valientes, no somos lo suficientemente capaces de poder enfrentar cuestiones de fondo que nunca por distintas circunstancias nos lo han hecho, ese error es nuestro. Y también hay una cosita que no quiero dejar de hacer. No hay que personalizar más las cuestiones aquí en la República Argentina, porque los problemas, bien lo detalló, desde 1853 y largo, existen en este país. Y hoy en día no podemos concentrar solamente en una persona, presidente, los males que existen en este país de hace muchísimos años. A partir de ahí, la calidad institucional, la calidad política y la transparencia de los actos realmente van a cambiar, porque si no siempre están con un dejo de sospecha, de intereses políticos, económicos, judiciales. Por eso esta es una oportunidad que tenemos, una oportunidad que no debemos desaprovechar. Y yo festejo que se haya tomado la decisión de este tema que estamos tratando. Y voy a festejar enormemente cuando la política se ponga de acuerdo y nombre los integrantes del superior, los integrantes de la Corte Suprema. Porque eso va a ser el resultado del consenso, de la conciencia de que definitivamente tenemos que salir de este lugar. Y discúlpenme, presidente, pero tenía la necesidad de decirlo. Porque si no, ¿sabe qué? Siempre escucho lo mismo. La culpa de Juan, la culpa de Pedro. Y resulta ser que está en nuestras manos. Y tenemos los instrumentos necesarios para hacerlo. Pero hay que despojarse definitivamente y hay que abrir con este tema todo lo que sea relacionado a la Corte Suprema y al servicio de justicia. Así que muchísimas gracias. Gracias, senador. Senadora.